Abra su Biblia, libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice, en el primer tratado, esto es el libro de Lucas, y el segundo tratado es libro de Hechos, ¿ya? Así que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que en esta hora tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a conocer tu planteamiento, tu mentalidad, Señor, en relación a esta obra, como también nos corrija, nos anime en nuestro comprender, en nuestro hacer entendimiento en medio de la congregación. Queremos, Señor, que tú guardes nuestros corazones y nos aparte de todo aquello que nos separa de ti. Antes bien, Señor, sea tu obra sobre nosotros, tu Espíritu gobernando sobre nuestras mentes, también sobre nuestros corazones, y ayudándonos, Señor, a desear que tu obra en nosotros se haga real. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera desglosar esto en algunos puntos claves. La experiencia de Lucas es importante, que es el autor de este libro. Es evidente que cuando él menciona estos tratados, aparecen dos libros separados y en algunas traducciones aparecen juntos como un solo libro. En el primero es el libro de Lucas. Este varón que era médico, compañero de los viajes de Pablo, amigo personal de Pablo, hace una investigación y trata de poner en orden todos los eventos y a razón de esto hace una lectura de la vida del Cristo al cual servimos y seguimos. Así que el libro de los Hechos es una realidad local de la época de Jesús y que nos esclarece muchos de los acontecimientos. Hay cosas así que considerar, los tiempos, por ejemplo, las cuales vamos a revisar en un momento más. La segunda cosa es que este texto, en la segunda parte, ya no está hablando de la investigación de la vida de Jesús, sino que está hablando del libro de Hechos. Ahora, si usted mira en su Biblia, dice Hechos de los Apóstoles, pero en otras traducciones dice Hechos del Espíritu Santo. Y en otro lado solo aparece el libro Hechos como nombre. ¿Por qué existen estas diferencias? Bueno, la verdad es que en el original solo aparece el libro Hechos.
Las otras adiciones, como de los apóstoles o del Espíritu Santo, fueron agregadas después en el proceso, cómo se fue dando la historia. Y es muy importante porque evidentemente la historia no termina con la muerte de Cristo, sino que la resurrección de Cristo, si usted mira el libro de los Evangelios, termina con la muerte de Cristo y la resurrección. Y el libro de los Hechos continúa desde la resurrección hasta donde el Evangelio se extiende al mundo. Y esto tal vez puede significar el versículo 8, que se toma como base del libro, al decirnos que seremos testigos, ¿verdad?, desde Jerusalén a toda Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Esto implica de que el pensamiento del Señor no estaba centralizado en la ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos una diferencia en el pensamiento judío al pensamiento cristiano. En el pensamiento cristiano, Dios está pensando en toda la naturaleza y en todos los seres humanos, en todo el mundo. Por eso dice que el Evangelio es para todos, ¿ya? Y no hace acepción de personas. Así que la predicación del Evangelio tiene que llegar a toda criatura, en toda nación, y todo el Evangelio, no algunas partes del Evangelio, ¿ya? Así que el planteamiento cristiano es global. El pensamiento judío son ellos. Hablan de ellos como pueblo y de su razón local. Por eso el cristianismo y el judaísmo son separados en su acción práctica. La raíz sigue siendo Jesús. Así que hay algo que nos une, es Cristo. Pero somos distintos en nuestra forma de aplicación. Quiero contarles un poco sobre estos puntos. Esta experiencia fue escrita en Roma. Quiero decirles que apareció en el libro en Roma, y algo que me llama la atención, que la mayoría salta, es que los primeros 15 capítulos de Hechos, escucha bien, donde habla de los apóstoles y habla de Pedro, porque el resto de los capítulos del 15 al 28 solo habla de Pablo, de los viajes de Pablo. Así que si le ponemos Hechos de los apóstoles, no es muy real o cercano el título, porque Pablo no fue directamente discípulo de Jesús como los 12, sino fue añadido posteriormente. Y tampoco el libro habla de los 12 discípulos, sino que habla más de Pedro, de Juan, y después habla de Pablo. Todo el resto del libro habla de Pablo, de todos los viajes misioneros. Entonces, si le ponemos Hechos de los Apóstoles, no sabemos nada de Jacobo, de Juan, tenemos que replantearnos entonces si el título es adecuado. Pero es más adecuado la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos ha llamado y nos ha traído por amor y con cuerda de amor hacia la persona de Cristo. Así que si alguno está aquí y está siguiendo a Cristo, es porque el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, ¿ya? Así que no estamos hablando de la historia, estamos hablando ahora del mover del Espíritu de Dios, quien nos ha alcanzado por misericordia. Nos han hablado muchas veces de Cristo, han orado por nosotros muchas veces, pero llegó un momento en que el Espíritu de Dios nos ha invitado con amor y nosotros hemos aceptado venir a Cristo. Así que nadie viene al Señor solo, viene porque el Espíritu de Dios lo está llamando a su presencia, ¿ya? Así que si usted aceptó a Cristo es porque el Espíritu de Dios lo consideró en su obra, ¿ya? Así que usted no está perdido, no es ajeno, no es un extraño, usted ahora es de la familia de Dios, ¿ya? Así que si usted recibió a Cristo, el Espíritu de Dios es su Señor. En esta experiencia, entonces, el libro no está escrito para personas extrañas, sino para los suyos, ¿ya? Y mire bien lo que dice el versículo 2, ¿ya? Voy a mirar. Hasta el día en que fue recibido, está hablando de Cristo arriba,
Eso fue después de la resurrección. Ya, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. Ok, los apóstoles, la palabra apóstol son los que han sido enviados, pero primero fueron alcanzados por el mismo Espíritu de Dios. Y ahora dice que esta experiencia ocurrió después que el Espíritu diera mandamiento a los que había llamado. ¿Ya? Y hay una gran diferencia entre ser apóstol y ser creyente. ¿Ya? El apóstol es el que es enviado del Señor y es el que toma compromiso con el Señor. El creyente es el que escucha pero no participa. ¿Ya? Y creyente hay mucho. La Biblia dice que aún el diablo es creyente pero no obedece. ¿Ya? Y algunos tampoco obedecen. Pero hay que decir esto. El Espíritu de Dios nos quiere invitar a que seamos participantes de su obra. Así que, ¿cuál era el mandamiento? Y aquí hay dos mandamientos que se repiten en este texto. El primero es, mostró a Cristo. Veamos el versículo 4. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Primera mandato. No se vaya a hacer la obra, no se meta en la tarea hasta que no sea investido, sí, vestido desde adentro. Es decir, esto tiene que cambiar el concepto del por qué es importante buscar al Señor. No es tan importante la congregación, en la congregación hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Pero los discípulos son los que están metiéndose y siendo investidos desde adentro. Ahora, cuando el Espíritu comienza a trabajar desde adentro, somos inquietados. El Señor nos abre el apetito por saber la Biblia, nos abre el apetito por participar en su obra, nos da entendimiento en la tarea. Por eso algunos se meten sin esta característica de estar llenos, y aquí lo vamos a analizar ahora, este bautismo del cual queremos participar con el Espíritu de Dios, marca un hito para trabajar en su obra. Cuando la persona lo hace sin esta llenura o sin esta experiencia, se desgasta en el camino porque pelea con sus fuerzas. Y la obra del Señor no se hace con nuestras fuerzas, sino con la de su Espíritu. No es con espada, así que no es pegándole ni cortándole a la gente, ni por fuerza, así que no es tomando dominio de la gente, sino que esta es una sujeción voluntaria donde el Espíritu nos habla con amor y nosotros, los discípulos, obedecemos. Así que hay una diferencia entre escuchar y hacer. Y el texto en el versículo 1 decía que Jesús había comenzado a hacer y después a enseñar. Así que aquí hay una característica del Espíritu de Dios en nosotros. Nos invita, nos atrae a Jesús y nos invita a hacer. El hacer viene antes que el enseñar. Entonces, si alguien quiere enseñarnos pero no ha hecho, no tiene autoridad. Tampoco está en la orden del Espíritu. La orden del Espíritu es que tú vengas al Señor, también que esperes en el Señor hasta que seas investido. Esta experiencia interna tiene varias palabras. Yo quiero tocar dos de ellas, pero quiero responderle a los estudiantes, porque la pregunta es: ¿por qué exigimos en todos los grados, sea exhortador, ministro ordenado u obispo, que la persona haya vivido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo? Son dos cosas distintas. Algunas personas confunden el hablar en lengua con el bautismo, pero no son iguales. El hablar en lengua es una experiencia del momento, de la llenura de ese momento, pero la idea de esta llenura es en la vida, es permanente, no es la manifestación. La palabra cambia, cuando cambia del sentido y menciona fanerosis, está hablando de manifestaciones. Así que las manifestaciones del Espíritu son muchas: amor, paz, paciencia, puede ser ciencia, interpretación de lengua, géneros diversos de sanidad, liberación. El Señor puede tener manifestaciones con usted, pero ninguna de esas manifestaciones dice que usted tiene la llenura del Señor.
Dios puede usarlo como está, por estar en el cuerpo, puede cambiar, puede usarle. Así que Dios no desprecia a nadie. Si usted está ahí para liberar, Dios lo va a usar para liberar, pero no significa que usted está en esta llenura completa, que hay un cambio que entender. Por eso tengo que hacer pie para responder, pero esta respuesta también nos edifica a nosotros. La primera cosa que vamos a entender es que la obra es del Espíritu y no de la carne. Así que esto no es porque yo quiero, es porque el Espíritu de Dios quiere con nosotros. Él nos eligió, Él nos llamó y ahora Él quiere vivir desde adentro, fluir hasta que nos involucra en la tarea. Pero para eso era necesario hacer algunas cosas. Entender, como dice el texto, y estando juntos. La primera cosa que hay que entender, que esto no es una carrera individual, sino que, como dice en el libro de Efesios, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que todos tenemos que crecer en esto, crecer en la presencia de Dios, crecer en el conocimiento, crecer en la obediencia, hasta que todos lleguemos, dice el versículo 13, a la unidad de la fe, al conocimiento de Efesios 4:13, rápido ahí, 12:13. El Espíritu de Dios tiene un plan, así que esto no es del momento o lo que yo siento en el momento. El plan de Dios es alcanzarnos para salvación. Aceptando a Cristo, vamos a tener este proceso y la idea es que nosotros perseveremos en Él para vida eterna, no para el domingo, sino para toda la vida. Dice el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Algunos piensan que por aceptar a Cristo ya lo conocen, y no es real. Hay que tener la mente de Cristo. ¿Cómo llegamos a la mente de Cristo? Hay que saber las Escrituras de pe a pa. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús decía, deja porque es necesario que se cumplan las Escrituras. Y si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a entender la mente de Cristo. ¿Cómo operó el Espíritu de Dios en Cristo? Es algo que vamos a tener que estudiarlo, porque si usted quiere entender, Jesús llegó a entender la mente de las personas cuando se acercaban a Él. También sabía cómo responderle a los fariseos o a los saduceos cuando venían a tentarle. Supo qué palabras decir cuando había que liberar. Tenía la autoridad. ¿Por qué tenía la autoridad? Porque primero hizo, después enseñó. ¿Qué me da la autoridad en el Señor? Hacer la voluntad de Dios en la vida, no conocerla. Si usted conoce la palabra pero no la vive, usted pierde autoridad y pierde la oportunidad de entrar en este fluir de la gracia del Espíritu que te lleva de victoria en victoria y forma en cada batalla parte de la imagen de Cristo en ti. Así que cuando tú vas creciendo, vas a entender esto. Pero quiero decirte detalles. ¿Es una obligación tener el bautismo? Sí. Sí, toda persona en el ministerio se le pide tener el bautismo como una evidencia. Pero no se puede tener evidencia solo porque yo quiero. No es hablar en lengua, decir 3 o 4 palabras que a lo mejor a su entendimiento no tienen sentido. Más bien tiene que ver con esta llenura de tal manera que el Espíritu de Dios fluye hasta tomar control de ti. Y esto es algo que no se puede explicar con palabras naturales, a no ser que usted se rinda en la presencia del Señor. Y para venir al Señor, usted tiene que estar en una realidad local. Primero, estas personas a las cuales el Señor las va a usar, las llamó apóstoles, es decir, eran a los que iban a enviar. Y a ellos les dio mandamientos. No le dio mandamiento a los creyentes, le dio mandamiento a los discípulos. Entonces la pregunta que nace, ¿por qué algunos sí pueden bautizarse en Cristo y pueden hablar en lengua y otros no pueden hacerlo? Y les voy a decir ideas, para que miren ideas bíblicas.
La primera de ellas es que debemos de tomar la decisión de seguir a Cristo en todo tiempo. Llueva o haga calor, haga frío o tengamos problemas o estemos en salud o en enfermedad. La decisión fue seguir a Cristo toda la vida. No tomamos la idea de seguir a Cristo solo cuando estoy bien o solo cuando las cosas me dicen lo que yo quiero decir, sino que yo sigo a Cristo porque he decidido dar mi vida a Cristo. Si usted no lo ha hecho, este es un buen momento. Puede volver a pensar y decir, bueno, a lo mejor yo empecé y abandoné, pero a lo mejor tengo que tomar una decisión definitiva. Soy totalmente para Cristo. Piénsalo, porque a lo mejor estamos en una actividad religiosa, pero Dios quiere usarnos en la obra. Para usarnos, no Dios nos llama al vecino, sino a los hijos. Y los hijos son los que estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Quiero mostrar algunos detalles más de esto. Entonces, ¿a quiénes le da la orden? A los discípulos, apóstoles, a los que tomamos la decisión de seguirlo. Si yo le pregunto, ¿quiere usted ser lleno del Señor? Tiene que saber para qué va a ser lleno del Señor. ¿Es solo para hablar en lenguas? No. El hablar en lenguas es una manifestación dentro de las muchas manifestaciones del Señor. La llenura del Espíritu Santo es para caminar con Él y servirlo a Él en todas las circunstancias. La llenura del Espíritu hizo que cambiaran dos cosas. Recuerda que los discípulos, cuando Cristo murió, fue crucificado, tuvieron duda. Ellos estaban queriendo volver al trabajo antiguo, querían abandonar lo que estaban siguiendo. Y entonces cuando Cristo se les apareció, no hubo lugar a duda, fue indubitable, sin duda. Lo que pasa es que cuando ellos entendieron que la resurrección era verdadera y se convencieron de que estaban siguiendo lo verdadero en el Señor, ellos no tuvieron ningún temor después de dar la vida por Cristo. Murieron de distintas formas, algunos crucificados, otros aserruchados, otros en un aceite hirviendo. Ninguna persona entrega la vida si no está convencido. Pero el que quiere la manifestación pero no la llenura, entonces una vez que recibe la sanidad se va. O una vez que habla en lengua, después ya no quiere servir, porque no está buscando la llenura. La llenura hace de que uno esté dispuesto a entregarlo todo para Él. ¿Ya? La mente, el trabajo, la familia, ya, la utilidad, lo que te queda de vida, lo usas y todo lo demás lo consideras, como dijo Pablo, poca cosa en relación al conocimiento del verdadero Hijo de Dios. Mire, la llenura es una palabrita que tiene algunas variaciones, pero la más conocida por nosotros es inmersión. Inmersión tiene que ver como cuando tú te bautizas. Recuerda que cuando se bautizó en agua era para perdón de pecado, era por arrepentimiento y perdón de pecado. Pero la idea de la inmersión es bajo agua. Entonces representa la muerte. Ahora, no deja un pie afuera, queda todo bajo el agua. Y luego, cuando sale del agua, representa la resurrección. Así que la idea es que voy a morir a mi vieja vida y voy a resucitar a vida nueva. Entonces, esta experiencia es posible en la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno no tiene esta búsqueda de entrega, ni tampoco apartarse para el Señor, la persona quiere hacer uso de la vida nueva, pero no ha muerto. Y como no ha muerto, entonces no le resultan las cosas. Comienza y se cansa en el caminar, abandona la tarea cuando se vuelve difícil, no entiende cuando hay persecución. Pero la Biblia dice, vosotros fuisteis llamados, ¿verdad?, a padecer juntamente con Él. ¿Y dónde dice ese texto? En el 8, mira el versículo 8. ¿Ya? Recibiréis poder, esto le gusta a todos,
Pero dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿por qué no todos sanan? ¿Por qué no todos libertan? ¿Por qué no todos tienen esta fluir de gracia parejo como está el Espíritu en mí y por lo tanto todo puede suceder y no sucede? Bueno, el texto es claro, ¿ya? Cuando no hemos sido bautizados, no hemos sido sumergidos, entonces todavía nos falta crecer para que esto pueda darse la claridad y el Señor pueda fluir con libertad de nosotros. Pero tenemos entonces esta relación. Dice, me seréis testigos. Y la palabra testigo ahí es martureo, de martirio. O sea, me seréis testigos sufriendo, porque en Cristo el mundo no lo conoce y a nosotros tampoco nos van a conocer. Así que los que están con nosotros rechazan el Evangelio porque para ellos es locura, mas para nosotros es vida eterna. La llenura te va a dar el valor y la valentía para enfrentar la oposición. No te vas a cansar cuando la gente no te responda. No te vas a desanimar porque no estás dependiendo de la gente, sino del Dios vivo. La vida que tú tienes no depende de los hermanos, depende del Señor que da la vida. No depende de la circunstancia. Leía a Pablo cuando decía todas las veces que fue golpeado, las veces que que vivió naufragio, pero nunca se apartó del Señor. Y yo quiero decirle, la llenura te da la garantía de que tu trabajo es verdadero y que el camino que tienes es bueno a pesar de las circunstancias y vicisitudes que uno vive en la vida. Yo quiero decirle, ¿por qué es tan importante buscar la llenura? Porque la llenura dice que Él es tu Señor. El señorío de Cristo se produce cuando tú no haces tu voluntad, sino la de Él. Cuando tú enfrentas el momento y tiendes a pensar lo que dice el Señor y no lo que yo pienso, no lo que yo quiero. Tiene que haber muerte y es nuestra muerte. Ya Cristo murió por nosotros, pero ahora para llenarnos del Señor vamos a tener que morir a nuestra carne. Así que no es ni lo que siento, ni lo que quiero, ni lo que pienso. Es lo que Él dice, lo que Él quiere y lo que Él quiere hacer conmigo. Y entonces esta negación a sí mismo abre la posibilidad de la llenura. Quiero explicarle de estos días. Estuvo 40 días hablándole del reino de Dios. ¿Y qué es lo que es el reino de Dios? El reino es una palabra que traduce Basilea y en español es gobierno. Así que en vez de hablar de reino, vamos a hablar del gobierno de Dios. ¿Cuánto gobierna Dios sobre nuestra vida? ¿Cuánto de su palabra tiene cabida en nuestra forma de pensar o de vivir? Algunos creen que venir a la iglesia responde a esta necesidad y después viven vida sin Cristo. Entonces no hay reino. Reino es cuando tú tomas la Escritura y lo haces valer la palabra de Dios antes que tus propios sentimientos. Oh, no es lo que la gente dice, es lo que Dios dice. El reino de Dios significa Dios gobernando tu mente, Dios gobernando tu economía, Dios gobernando tu familia, Dios gobernando tus hábitos. Entonces yo empiezo a entender que en el reino de Dios hay un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Su palabra. No es la opinión política, ni lo que la gente habla, No. En el reino de Dios debemos de hablar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia. Así que mientras hablamos con la palabra, el Espíritu de Dios nos corrige, el Espíritu de Dios nos anima, el Espíritu de Dios fortalece la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Pero si empezamos a hablar cosas triviales y no desde la Escritura, no entendemos ni a Dios ni participamos de su obra, aunque podemos ser excelentes religiosos. Yo quiero decir, el grave problema de la falta de la llenura es que no se puede participar del ministerio sin esta causa.
El que va a servir al Señor no se va a servir a sí mismo. El que se sirve a sí mismo peca delante de Dios. Así que tiene que usar, es una herramienta de servicio público. Y si decimos, ¿cuántos saben que fuimos llamados a servir? Todos lo sabemos. ¿Cuántos sirven? Ya no todos levantan la mano. Hay gente que en el momento de hacer la tarea, en vez de hacerla, llaman a otro para que otro la haga. Y eluden la responsabilidad que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Pues el Señor, cuando tú te involucras, te da más. Por eso dice en 2 Corintios, el que da la semilla ya para el que siembra, así como el que da pan al que tiene hambre, aumentará sobre ti tu sementera, dice, para que tus obras en justicias aumenten. Interesante. El que se mete en la obra de Dios, Dios, por causa de tu espíritu de venir a Él, de querer hacer, Dios te da nuevas oportunidades, te da más gracia, te da más de su favor, te da mejores manifestaciones y Dios comienza a usarte en la tarea. Y al que más tiene, más se le da, y al que no tiene, aún lo que tiene se le ha de quitar. Oh, entonces la llenura del Espíritu es para involucrarte con autoridad y responsabilidad en la obra. Sí, Señor, sin la llenura no tienes participación en la obra. Vuelvo a explicar, acá hay un problema. La palabra de estos 10 días entre que Jesús se fue a cuando bajó el Espíritu Santo, hubo una necesidad de orar y de ponerse en acuerdo. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Decíamos que en el otro texto, en el versículo 4, decía, y estando juntos les mandó. La unidad es importante. Dios no divide el cuerpo. No podemos buscar la llenura del Espíritu de Dios para que la iglesia tenga un avivamiento e impacte toda la ciudad de Colina, si nosotros no hemos aprendido a moler nuestra diferencia y nos hemos unificado en Cristo Jesús. Esto no es lo que tú piensas, o que el hermano tiene que hacer, o que el otro tiene que hacer, porque es fácil decir lo que otros hagan. Hágalo usted, levántese y barra si tiene que barrer, ore si tiene que orar, visite si tiene que visitar. Entremos en el ruedo del Señor. Yo quiero decirle, esta es la diferencia. Estar juntos es una cosa, como hoy, pero estar unánime no es lo mismo. Unánime significa que estamos en el mismo sentir en nuestra mente. Y lo que tiene que haber en nuestra mente es que nosotros queremos que el Señor sea mayor que nosotros, que Él mande sobre nuestra vida, que Él nos llene de su sabiduría, que su gracia fluya en todos nosotros, no en uno. ¿Entiende? Ser unánime, juntos es una cosa, unánime es otra. Y para que el Señor ocupe el lugar que le corresponde, toda la carnalidad entre nosotros tiene que ser crucificada. Tenemos que morir para que Él viva. Tenemos que obedecer para que Él crezca. Tenemos que dar vida al ejercicio y al servicio para que su testimonio se proyecte sobre la vida de otros. No es seguir en la misma condición, sino todos los días avanzando en la gracia y en la obediencia del Señor para que Él vaya creciendo sobre nosotros. Tenemos gente en todas partes, luchando por autoridad y poder. Pero la autoridad y poder está en la vida de Cristo, no en la autoridad, en la vida de los hombres. Oh, yo quiero decirle, Él es el Señor. Nosotros somos colaboradores. Así que la llenura del Espíritu Santo me capacita ¿para qué? Para servir, para participar de su obra. La llenura del Espíritu Santo me va a dar las herramientas para que tú alcances a tener mejores experiencias. Si ya tuviste alguna, gloria a Dios, pero Él quiere darte más. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que hay nuevas cosas a aprender, hay mucho más que conocer, hay mucho más que caminar. No podemos quedarnos quietos. Le dijo a Pedro, cuando él caminaba sobre las aguas, si tú puedes, yo puedo, dijo. Ya, pues ven. Y se bajó del barco y empezó a dar los primeros pasos y dio algunos pasos sobre el agua. Era extraordinario.
pero la realidad es que no tenía la fe, ni el crecimiento, ni tampoco la confianza puesta en el Cristo. ¿Y qué hizo? Se hundió. ¿Y no es el reflejo de muchos ministerios? Comienzan a caminar hacia Cristo y hacen algunas cosas milagrosas y se mueren en el camino. ¿Y por qué? Porque les falta más de su llenura, más de su palabra, más del fluir de su gracia, más conocimiento, más práctica. Está bien, escuchamos siempre y aprendemos cosas siempre, pero la práctica hace que permita que el Espíritu de Dios crezca contigo. Él no tiene que crecer como persona porque Él es un todo, pero nosotros en relación a Él sí tenemos que crecer. Entonces, ¿cuánto de lo que conocemos en el Señor está gobernado por el Espíritu de Dios? Fíjense a Pedro en la casa del curtidor orando en la azotea. Y el Espíritu le habla y él entiende lo que el Espíritu le susurra. ¿Cuánta comunión había con el Espíritu? Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero no queremos pagar los precios para que Él gobierne sobre nosotros. Entonces tenemos algún conflicto entre la carne y el Espíritu. La llenura del Espíritu Santo no es dada para todos. Dios quiere hacerlo con todos, pero todos los que estaban en el aposento alto eran seguidores de Jesús. No había gente extraña. Me gustó mucho, cuando usted lee, encuentra algunas cosas interesantes. Por ejemplo, versículo 12 en adelante. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. ¿Ya? Eso está al frente del lugar. El monte de los olivos o el olivar es el mismo, ¿ah? Cambia la forma de escribir, pero está al frente de Jerusalén. Debe haber unos 3 a 4 kilómetros quizás bajando el cerro y subiéndolo. Yo calculo que serán unos 3 a 4 kilómetros. Pero en todo caso ustedes desde el monte donde oró Jesús, de los Olivos, uno puede ver la ciudad así de frente, así imponente, ¿eh? Porque queda justo el templo, así que la cúpula que está ahí es lo que más resalta cuando uno se sienta ahí al frente. Pero ellos volvieron en este lugar fue donde arrestaron a Jesús, ¿recuerdan? Ya. Pero luego, dice, y entraron y subieron al aposento alto. Y aquí tenemos que pensar, ¿cómo es ese lugar? Bueno, es una casa, como yo les he comentado en Jerusalén, en aquel tiempo habían casas de 2 pisos y 3 pisos, ¿ya? Pero no eran 3 pisos, eran 2 pisos y la terraza arriba, ¿ya? Me imagino como algunos lugares donde no llueve, que hacen este tipo de terrazas y las utilizan también formales. Entonces, pero cuando uno ingresa, el espacio es angosto para entrar, todo de piedra, y cuando uno llega al estado, y quiero que miren un poco, este edificio tiene más o menos la dimensión que tenía ese salón. Un poquitito menos o más, tal vez más ancho que esto, pero más o menos igual que esto. Entraban 120 personas, pero aparte de eso habían salones a los lados, piezas. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús la gente venía a las festividades y esos lugares se prestaban para arrendarlos. Así que la gente como familia arrendaba espacios ya para hacer sus comidas ahí. Por eso cuando le dijo, cuando vayas a ver al dueño de esta casa, díganle, había mandado a Pedro y a Juan a hacer esta tarea, ¿dónde voy a preparar la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento ya dispuesto, dijo. Y este era el segundo piso, ¿ya? Ahora, en el segundo piso tenía otro tipo de estructura. Ahora cuando uno entra hay unas columnas que son otomanas, así romanas, y entonces eso fue construcción posterior en la reconstrucción del lugar. Pero ese era el lugar, ¿ya? Entonces el piso tampoco era con losa y esto eran piedras empotradas, piedras así lisas, tiradas al piso. No habían baldosas, ni tampoco habían figuras, eran todas irregulares, pero le buscaban, como los buenos constructores saben construir este tipo de pisos. Ahora, ¿el lugar es importante? Bueno, sí, sí y no. Yo quiero explicarle por qué sí y no.
La primera cosa, sí, es importante tener un lugar para buscar a Dios, sí. Es importante apartarse, claro, esa es la idea. Ellos se fueron a este lugar y ahí estuvieron 10 días orando. No estuvieron 10 días tomando mate, ni conversando, ni hablando de la vida de Jesús. Estaban buscando que se cumpliera la promesa. Por eso le dijo, y estando les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así que estaban buscando la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era de que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Así que estaban buscando esto. Pero estuvieron 10 días orando. Quiero decirle, cuando nosotros nos hemos propuesto orar, una gran cantidad de personas dicen que sí, oramos, pero en la práctica no es tan real. ¿Cuántos han orado un día entero buscando del Señor? Mediodía, 6 horas, 1 hora. Sí, algunos han orado 1 hora. Pero estar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, un día, pero estar 10 días orando, buscando, hace de que toda persona que se meta en la presencia de Dios entre en una molienda. Porque cuando usted se mete en la presencia de Dios, usted sabe que Él es santo y uno es impuro. Y que cuando nos metemos al Señor empezamos a pedirle perdón. No tenemos ni que decirle, Señor, perdónanos, así comenzamos orando, porque sabemos que nuestra condición no es tan recta como creemos en la presencia de Dios. Pero esos 10 días fueron una molienda personal. ¿Qué hago yo orando horas y horas en la presencia de Dios? Piense, ¿qué va a hacer? ¿Va a repetir la misma oración de siempre o se va a poner a pedir? Va a llegar un momento que se le va a acabar el pedir, ¿y ahora qué hace? Entonces hay que aprender a orar en la presencia de Dios. La llenura no viene si no hay una inundación de la gracia de Dios en nosotros, y orar, que aunque parece fácil, no es fácil cuando nos metemos en la presencia de Dios. Y aquí hay que orar, 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 buscar hasta que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Esos 10 días fue lo que determinó que el Señor consideró que estaban en la condición para recibir esta llenura. Hicimos un culto hace mucho tiempo atrás sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pensamos que era una buena idea exaltar el tema. Y nos dimos cuenta de que muchas de las personas que decían nunca habían recibido el bautismo de hablar en nuevas lenguas, no tenían la experiencia y esperaban que en ese culto todos iban a ser bautizados. Y la gran sorpresa, no fueron bautizados. ¿Y por qué? Porque ¿cuál era su condición delante de Dios? Había muerte personal, había negación personal, había una decisión de dejar lo malo y volver al orden de la vida, porque ningún impuro entra a la gloria de Dios. Ni adúltero, ni hechicero, ni agorero, ninguna persona en idolatría, ninguna persona en convivencia, nadie que esté fuera del Señor puede entrar a tomar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas, apartadas, y los que se meten en santidad viven de ellas. Y el que no se mete, lo mira pero no participa. Entonces tenemos un problema. O conozco más Biblia y aprendo a ordenar mi vida según el pensamiento de Dios, o sigo las emociones pensando que porque alguien habló más fuerte, entonces qué bendición. Y la bendición es que todavía ni siquiera hemos obedecido. Yo quiero decirle, la llenura hace de que tú mueras. Tú. Tenemos que buscar la llenura para que viva Cristo en nosotros y no nosotros. La carnalidad nuestra es oposición a la obediencia al Señor. Así que quiero preguntarle antes de orar por esto, si usted quiere la llenura del Espíritu Santo para ser participante de la obra, tiene que decidir morir en sí mismo a sus deseos, a su condición, tiene que volverse al orden. La pregunta es, ¿realmente quiere vivir esta experiencia con el Señor? ¿Vamos a seguir escuchando palabras o nos vamos a meter en la presencia de Dios hasta que Él nos inunde? ¿Qué pasaría si nos metemos a orar y a buscar y a entender y a leer hasta entender al Señor y buscarlo hasta que el Señor sea derramado?
¿Podemos vivir un nuevo Pentecostés? Si no tomamos la decisión de meternos con el Señor, no vamos a tener esa experiencia. No es que Dios lo hace sin importar cómo tú estés, no es real. Para que tú te corrijas y te vuelvas al Señor, indica al Señor que lo que tú estás haciendo es realmente desear que Él venga sobre ti. Si no es solo oír. Y el oír no te lleva a hacer. ¿Por qué a los ministerios se les exige esto? Porque van a tener que hacer. Hay que entender que va a haber sufrimiento, ¿sí es verdad? Y que hay escasez, ¿sí es verdad? A veces va a haber abundancia, es verdad. Pero ninguna de esas cosas debe de detenernos. Ni el hambre, ni la persecución, ni la soledad, ni tampoco los errores humanos deben de detener nuestro caminar por servir al Señor. Ser lleno del Espíritu Santo es una decisión personal de buscarlo. Y la Biblia dice, de mañana oirás mi voz. Tampoco es de edad. Todas las personas pueden alcanzar esto sin importar la edad que tengan. Y los niños, quiero decirles que tienen más sensibilidad que los adultos, porque los adultos tenemos muchos pero muchos de los niños son bautizados siendo niños, sin problema. Y veo otro problema. Estando juntos, lo cual ya se consigue en la unidad, en el concepto, pero la unanimidad significa estoy pensando en lo que el Señor quiere. Cuando todos lleguemos a pensar que lo que queremos es lo que el Señor dice, entonces es una puerta para que el Señor nos ministre. ¿Qué quieren? ¿Ministración de hombre o ministración de Dios? Una de las cosas que replantearse es que, versículo 14 dice, todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. No dice que estaban todos conversando, dice estaban todos orando. Pero dice, junto con ellos estaban las mujeres, ¿ya? ¿Qué mujeres? Las que habían ido al sepulcro, ¿ya? Y luego dice, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos al principio eran incrédulos de Jesús, pero cuando Jesús resucita, toda su familia sirve al Señor. Y ahora encontramos en el aposento alto que estaba la mamá y todos los hermanos de Jesús en ese primer bautismo que hubo glorioso en su palabra. Ahora, la palabra también la confunden por ungir, pero el bautismo no es unción. Yo voy a decir porque la unción, la palabra untar, significa tomar un poco de aceite y tocar a la persona para darle autoridad social como un juez o un rey o un sacerdote, para eso se usaba. Pero acá la palabra no está hablando de untar, está hablando de sumergir, empaparnos. Así que la llenura tiene que ver más con empaparnos que con solo tener la experiencia local. Hay gente que ha tenido la experiencia una vez, ha hablado, en un momento Dios te tocó, nunca hablaste alguna cosa o hablaste en lengua y nunca más volviste a tener la experiencia. ¿Por qué? Porque nos falta la vida de compromiso. No es suficiente, no es la emoción, no es importante la emoción si no hay vida de Cristo. Así que cuando el Señor llamó a estas personas, tuvieron 10 días para convencerse en la presencia de Dios que era más importante la palabra de Dios que sus propias vidas. Y cuando salieron después, fueron a evangelizar y no tuvieron ningún temor en dar la vida. Termino contándoles lo que Flavio Josefo, historiador del primer siglo, dice, que había un hombre llamado Simón, que era creyente, seguidor de Jesús, y que había participado en esta acción. Lo tomaron preso porque los perseguían, lo llevaron a un Areópago, que era un lugar como un estadio abierto, donde lo amarraron con animales
y le dijeron, niega tu fe o morirás. Y él dijo, yo no puedo negar que Jesús es el Señor. Entonces trajeron a su familia y se la pusieron al frente y le dijeron, pero mira, aquí están todos tus hijos y tu esposa. Vas a morir, ¿quién los va a mantener o los va a sostener a ellos? Niega tu fe. Y él dijo, no puedo negar que Jesús es el Señor. Así como el Señor me ha librado a mí, los librará a ellos también. ¿Ya? Y golpearon los animales y los despedazaron delante de toda la gente, con un público que gritaba enardecido por la muerte de ese hombre. Pero era un hombre victorioso que estaba dando testimonio del Cristo. No es más importante mi vida que la vida del Señor en nosotros. El que quiere pagar el precio vivirá la oportunidad de vivir esta etapa en su ministerio. Quiero invitarles a orar y a pensar. ¿Cuánto quiero yo del Señor? ¿O me conformo con la religiosidad de escuchar en un culto? ¿O quiero la verdadera vida de Él? Cierre sus ojos y piénselo por un momento antes de orar. Padre, queremos que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón y nuestra mente y nos lleve una vez más a considerar esta oferta que tú nos das y una invitación de amor, aprender a caminar en el ministerio contigo, que no está exenta de dificultades ni de dolores, pero nada de esto debe de afectar esta convocatoria eterna que tú nos has hecho, que es mucho más, Señor, que un momento, sino que es un acompañamiento de gracia y de fluir en el hacer y en el querer de tu obra, Señor, haciendo y enseñando hasta que tú vengas por nosotros. Es para estar en la eternidad completamente contigo y no es el momento del hoy. Queremos, Señor, que tú trates nuestros corazones y nuestras mentes. Y mientras oramos, ahora le pregunto, ¿quiere usted pagar el precio para avanzar en la llenura de su espíritu a fin de vivir un ministerio en Él y no en la carne? Levante su mano si es así. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, sí, Dios le bendiga. Quiero invitarle a que vengan aquí adelante los que quieren hacer esta búsqueda del Señor.